una posibilidad, una oportunidad, digamos, de cierta polifonía, de cierto encuentro de perspectivas diversas para repensar la filosofía, o mejor, para tener otros modos, o modos otros, como ustedes quieran, de pensar la filosofía latinoamericana y en Colombia. Este panel además es el abrebocas para la presentación de la red de investigadores en historia filosófico-cultural de Colombia, que vamos a tener en un momento. Espero que por favor nos acompañen. Esto será a partir de las 5 de la tarde. Entonces, no les quito más tiempo, los dejo con Santiago Castro Gómez y el profesor Franklin Giovanni Púa, que nos van a deleitar con todas estas ideas. ¿Cuánto tiempo? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este panel, que tengo entendido que es un panel de compartir algunas ideas de investigación, ¿cierto? Es un encuentro de grupos de investigación. Entonces, pensando en esto, yo quiero compartirles en el poco tiempo que tengo y quizás corriendo y apresurándome un poco, algunas de las ideas con las que he venido trabajando últimamente, que tienen que ver con la siguiente pregunta: ¿cómo sería posible reconstruir el proyecto de una historia de las ideas latinoamericanas para llevarlo hacia lo que yo llamo una genealogía localizada de las prácticas? Esto es algo que no podré hacer en todo, pues, en poco tiempo, pero voy a darles simplemente algunas pistas de tipo, yo diría, metodológico, antes que entrar en cosas de contenido. Entonces, partiría de la tesis, que no es una tesis mía, sino de muchos otros investigadores, de que el proyecto de la historia de las ideas latinoamericanas ha dado paso en los últimos años a una serie de críticas provenientes de distintos sectores de la historiografía y de la filosofía. De los sectores de la historiografía quiero mencionarles a la escuela del grupo de historia intelectual en Argentina. Creo que hay un congreso dentro de poco en Medellín, donde viene Elías Spalti, donde viene Carlos Altamirano. Ustedes tal vez han visto estos libros de Carlos Altamirano sobre historia intelectual. Este grupo argentino ha hecho esta propuesta de historia intelectual en confrontación directa con el tema de las historias de las ideas, porque consideran que es un proyecto metodológicamente desgastado. Yo comparto en buena parte esa crítica. También está por otro lado lo que se llama la historia cultural. Peter Burke, todos estos autores más de la escuela inglesa, que también han montado este proyecto de la historia cultural a partir de una crítica de la historia de las ideas. A mí lo que me interesa no es tanto, digamos, estas críticas desde la historiografía, sino cómo desde la filosofía podríamos reconstruir el proyecto de historia de las ideas. Y digo reconstruir en un sentido muy preciso, es el sentido que utilizó Habermas, el primer Habermas en algún momento, cuando habló de la reconstrucción del materialismo histórico. Y en ese texto Habermas tiene una nota de pie de página, pero que para mí es muy valiosa. Él define lo que significa reconstrucción. Reconstrucción significa no abandono del proyecto, en este caso el proyecto de la historia de las ideas latinoamericanas, sino más bien la recuperación de algunos de sus elementos claves, pero no para desarrollar esos elementos, sino para integrarlos en una máquina de interpretación completamente diferente. Entonces yo por eso no hablaría de un abandono del proyecto de la historia de las ideas latinoamericanas, sino de una reconstrucción de ese proyecto. Ese sería el primer punto. ¿Cuáles son los elementos que me parecen a mí valiosos, que vale la pena reconstruir? Yo diría que son dos. El primero, el historicismo. Historicismo que proviene sobre todo de la filosofía de Ortega y Gasset. Todos ustedes son formados, me imagino, aquí en la escuela de Santo Tomás, no tengo que hablarles de todas estas cosas que ustedes conocen, ¿no? Entonces, es decir, esta tesis de Ortega de que el hombre es enteramente producto de su propia historia y de que esa historia siempre es una historia circunstancial, de que la historia siempre se vive en circunstancia, esto de que el hombre no tiene naturaleza sino tiene historia,
Yo diría que esta es una tesis recuperable y fundamental, pero planteándola ahora desde la grilla de inteligibilidad de la genealogía, que es lo que yo he querido hacer. Es decir, frente a este problema de la historicidad radical, yo diría que lo importante no es entonces mirar la historicidad de las ideas ni de los pensamientos, sino la historicidad de las prácticas. Entonces, yo diría que ese proyecto historicista, ese primer elemento del proyecto grande de historia de las ideas latinoamericanas, el historicismo es un elemento recuperable. Un segundo elemento recuperable me parece a mí que es la idea de pensar en situación, no solamente del proyecto de historia de las ideas, de Leopoldo Segados, de toda esta gente, sino incluso del proyecto de la filosofía de la liberación. Esto de pensar en situación. Pensar en situación significa que el pensamiento siempre es situado. Y yo creo que esto es una idea recuperable también, si lo vamos a pensar ahora desde la genealogía. Es decir, la tesis orteguiana también de que filosofar es meditar sobre la historicidad de las propias circunstancias, de que hay que pensar situadamente, es decir, desde un espacio-tiempo específico. A mí me parece que eso es un segundo elemento que es recuperable. Bueno, segunda idea entonces sería esa. Primero, reconstrucción. Segundo, ¿qué es lo que se puede reconstruir? Tercero, yo diría que la cuestión de tanto del historicismo como de pensar en situación, recuperándola desde como un proyecto general, significaría, en lugar de trazar una historiografía marcada por algún telos, marcada por alguna teleología o por algún proyecto de recuperación de la identidad, me parece a mí que el proyecto de una historia localizada de las prácticas, en tanto que proyecto genealógico, justamente tiene que desmarcarse del problema de la identidad. Para mí eso es fundamental. El problema aquí no es la identidad latinoamericana ni la identidad colombiana, sino más bien el problema es cómo se han formado los discursos de identidad. Es decir, no se toma la identidad como cosa en sí, sino como producto. Esto es importante. No se toma Latinoamérica como cosa en sí, sino Latinoamérica como producción. Ni Colombia como cosa en sí, sino, y lo mismo con otro tipo de prácticas de género, de sexualidad, de lo que sea. O sea, las prácticas no son un dato primero, perdón, estas identidades no son un dato primero, sino un producto histórico. Es la consecuencia clara del historicismo. Son un producto histórico. Bueno, en cuanto al concepto de práctica, me gustaría darles alguna idea frente a esto. ¿Qué significa prácticas? ¿Qué significa cuando decimos pasar de la historia de las ideas a la historia de las prácticas o a la genealogía localizada de las prácticas? ¿Pero qué es una práctica? Y yo les diría por lo menos tres cosas. Primero, el concepto de práctica hace referencia a lo que los hombres realmente hacen cuando hablan o cuando actúan. Es decir, aquí lo importante es centrarse no tanto en los sujetos de las prácticas, sino en las prácticas mismas. Es decir, el proyecto de la genealogía de las prácticas se desmarca de los sujetos y hace énfasis no en los practicantes, sino en las prácticas. Cosa muy distinta a lo que hacía el proyecto de historia de las ideas. Ustedes saben, las ideas en Martí, en Bello, en Gutiérrez y Girardot. Aquí nada que ver con eso, ¿no? Aquí la idea es historia de las prácticas en tanto que prácticas, en tanto que prácticas. Es decir, no el sujeto de la práctica es lo que es objeto de historia, sino la práctica misma. Entonces yo diría que aquí estaríamos frente a una historia desantropologizada, en la medida en que miramos lo que se mira es cómo funciona una práctica, qué es una práctica y cómo funciona una práctica, cuáles son las reglas que constituyen esa práctica, la racionalidad que está inmanente en esa práctica, prescindiendo de los practicantes. No quiere decir que los practicantes no sean importantes, pero los practicantes son vistos como función de la práctica misma, como operadores de la práctica misma. Entonces aquí, digamos, el problema no es remitir la práctica a un operador externo a la práctica, por ejemplo el sujeto, por ejemplo Latinoamérica, o la mentalidad, o las ideas, sino mirar el funcionamiento de la práctica misma. Esto tiene muchos bemoles, estoy acá corriendo, en otra ocasión podríamos hablar mejor de esto. Las prácticas, para decirlo
términos tomistas que conocemos muy bien aquí, las prácticas siempre están en acto. Las prácticas no ocultan nada, no hay algo que esté detrás de la práctica luchando, pugnando por salir de la superficie, no, las prácticas están en acto, siempre están en acto. Entonces la genealogía de las prácticas tiene que mirar las prácticas por lo que son las prácticas. ¿Cómo llegamos a las prácticas? Bueno, esto ya es otro tema metodológico. Entonces ese es el primero que yo llamaría pues el postulado de la efectividad de las prácticas. Las prácticas son siempre efectivas. Y uno mira lo que efectivamente ocurre. Otro punto sería, entonces, bueno, digamos como corolario de esto que les acabo de decir, digamos, al trazar una historia de las prácticas o una genealogía localizada de las prácticas, digamos, si ustedes quieren hacer una investigación sobre la historia de las prácticas de género, bueno, aquí no sería una historia de las mujeres, sino una historia de las prácticas de mujerización. O si quieren hablar de una genealogía del Estado en Colombia, no sería la historia del Estado en Colombia, el Estado, qué sé yo, del siglo XIX, sino una historia de las prácticas de estatalización. Si están pensando en una historia, qué sé yo, de la raza, no sería sería una historia de las prácticas de racialización. Por eso les decía antes que la raza, el género, Latinoamérica, el sujeto, todas estas cosas no son datos primeros, la genealogía no los toma como datos primeros, sino como productos. La cuestión sería trazar la historia de esa producción. Bueno, otro punto sería, a ver, les puede interesar. Bueno, sí, que las prácticas son múltiples, ¿no? Cuando uno va a mirar prácticas en algún momento histórico, en este caso de la historia de Colombia, pues uno encuentra una multiplicidad de prácticas. Entonces, ¿cómo hace uno para ver qué práctica va a mirar y el funcionamiento de las prácticas? Pues yo diría que las prácticas se agrupan siempre en dispositivos. O sea que una tarea metodológica realmente imposible sería mirar las prácticas en su singularidad como práctica, una práctica singular sola, digamos. Las prácticas se agrupan en dispositivos. Entonces, digamos, lo que se trataría más bien es de mirar una genealogía de los dispositivos. Los dispositivos son ensamblajes de prácticas, conjuntos de prácticas que trabajan juntas, que se ensamblan, como en una máquina. ¿Sí? En mis trabajos yo he mirado varios dispositivos, el dispositivo de blancura, el dispositivo de movilidad, digamos, lo he mirado en mis libros. Esos dispositivos son máquinas que agrupan distintas prácticas, que ensamblan distintas prácticas, y lo que se trataría acá es de mirar cómo se ensamblan esas prácticas y cómo funcionan juntas en un momento determinado de la historia. Algo muy distinto a lo que es la historia de las ideas. Aquí se mira la historia de los dispositivos y el funcionamiento de los dispositivos. Ahora bien, los dispositivos, para que un dispositivo funcione como ensamblaje de prácticas, el dispositivo tiene que tener una racionalidad. Esto es importante. A veces se dice, no, esto es pura posmodernidad, pura irracionalidad. Los dispositivos son racionales, por eso funcionan. La racionalidad de los dispositivos es justamente una de las tareas filosóficas interesantes acá. ¿Sí? ¿Cuál es la racionalidad del dispositivo de blancura, por ejemplo? ¿Cuál es la racionalidad del dispositivo de movilidad? ¿Cuáles son las reglas que constituyen ese dispositivo, que lo hacen funcionar? ¿Cómo se ensamblan distintas prácticas ahí? Eso es una tarea importante para realizar y que metodológicamente tiene una serie de problemas que no vamos a comentar acá. Las prácticas se definen por su uso. ¿Sí? Otra vez la cuestión de la idea no es que quién es el sujeto de las prácticas, sino cómo opera la práctica, significa cómo se usa algo, ¿no? Son pragmáticas. Las prácticas son siempre pragmáticas. Bueno, yo diría para finalizar, ¿cuál sería el objetivo de esto, ¿no? De hacer una historia de las prácticas? Bueno, antes una cuestión metodológica importante que es la idea del archivo, ¿no? Para hacer una historia de las prácticas uno tiene que levantar archivos. Eso es algo que nunca hizo la historia de las ideas. La historia de las ideas era mirar, qué sé yo, grandes textos, ¿no? Facundo, Ariel, qué sé yo, los grandes textos de la historia intelectual de América Latina. Entonces el ejercicio de la historia de las ideas era
mirar estas grandes ideas, cómo operaban en esos textos, cómo se relacionaban con otras, la idea de la identidad latinoamericana, la idea de, qué sé yo, del colonialismo. Pero a la hora de hacer genealogía no se trata de mirar estos grandes textos, porque lo que estamos mirando es las prácticas, ¿no? Entonces necesitamos un tipo de archivo distinto, un tipo de archivo completamente diferente, ¿sí? Un tipo de archivo que nos baje, digamos, nos saque de la idea del texto y de los hombres eminentes, de las élites, que curiosamente eran los criollos, las élites criollas latinoamericanas eran justo los que hacían la historia de las ideas, y mirar qué se hacía cotidianamente. Entonces necesitamos un archivos, por ejemplo, que nos lleven a mirar cómo funcionaba la escuela, los manuales de urbanidad, las prácticas carcelarias, los manuales de higiene, que se lleva una cantidad de archivos que para los cuales, digamos, los que hemos sido entrenados en filosofía no sabemos hacer esto. Es más o menos el trabajo de un historiador. O sea, la historia de las prácticas, en tanto que genealogía, nos demanda un know-how, un saber hacer un poco distinto al que aprendemos en este saber humanístico, que es la filosofía, porque la filosofía es un saber realmente de cultura alta, no mirar textos. Mientras que la artillería del historiador es otra. La artillería del historiador es meterse en un archivo, meterse por allá a ver qué saca, ¿no? Bueno, eso es muy importante para la genealogía, la posibilidad de buscar archivos que nos den acceso que representen, digamos, un registro histórico de las prácticas. Para saber qué se hace, pues hay que ir a mirar qué es lo que se hace o lo que se hacía en un momento determinado. Bueno, o sea, el genealogista tiene que escribir él mismo la historia. Me parece a mí que era uno de los grandes problemas de la historia de las ideas, y es que los historiadores de las ideas, filósofos en su mayoría, siempre le pidieron prestada la historia al historiador, siempre. No mira a ningún filósofo de las ideas que no le tome la historia al historiador. Le dejaban el trabajo al historiador. Esta es la historia de Colombia, entonces miremos. Y resulta que no. Yo creo que la cuestión es que hay que escribir la historia. El genealogista tiene que poder escribir él mismo la historia, en lugar de pedirse la prestada al historiador. Me parece a mí que ese fue uno de los problemas graves que tuvo siempre la historia de las ideas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la historia, de la genealogía, perdón? El objetivo, diría yo, que es trazar una ontología del presente. Es decir, lo que uno hace no es lo que hace un historiador. A mí no me interesa, digamos, qué fue lo que pasó en el siglo XVIII en la Nueva Granada, ni qué pasó a comienzos del siglo XX en Bogotá, que son los temas que he tratado en mis libros. No voy a esas épocas, digamos, esos periodos históricos de la historia del país con la mirada de un historiador. A usted le parece muy bien su trabajo, dejémoslo hacer su trabajo. A mí me interesa más bien ese presente, ¿sí? Porque lo que hace la genealogía es mirar cómo surgen determinadas prácticas, cómo funcionan ciertas prácticas que emergieron en algún punto del pasado, pero que aún son reconocibles en nuestra vida hoy. ¿Sí? El dispositivo de blancura, por ejemplo, que emerge en los siglos XVII y XVIII, es reconocible aún hoy. Seguramente no funciona de la misma manera que funcionaba en el siglo XVII y XVIII, ¿sí? Porque ha sido articulado con otros dispositivos. Pero lo que hace un genealogista es, fíjense, la transformación de la pregunta por la identidad latinoamericana. No se trata ya de que somos latinoamericanos, que somos colombianos, sino a partir, cuáles son las líneas de fuerza que nos constituyen en la multiplicidad que somos hoy. ¿Sí? Y esas líneas de fuerza, esa multiplicidad de líneas de fuerzas, hay que poder trazar la historia de esas fuerzas. La historia de esas fuerzas que hoy nos atraviesan, porque somos racistas, porque las herencias coloniales que nos constituyen, digamos. Uno tiene que poder trazar la historia de esas fuerzas que hoy nos constituyen. ¿Sí? ¿Para qué? Sería la pregunta. Yo diría que para distanciarnos del presente. Yo diría que la genealogía, en tanto que ontología del presente, es intempestiva, como diría Nietzsche, es decir, va en contra de su propio tiempo. La desnaturalización de las prácticas es justamente el ejercicio crítico de la genealogía, crítico en el mejor sentido de este concepto, ¿no? Es decir, mirar las condiciones de posibilidad, mirar los a priori que nos constituyen. ¿Qué es lo que nos constituye hoy? ¿Cuáles son las prácticas que normalmente están a nuestras espaldas, no las vemos, pero que las practicamos? La tarea filosófica acá es mirar esos a priori que nos constituyen, mirar cómo se han formado las prácticas históricas. ¿Para qué?
para desnaturalizarlas, como diría Foucault, para problematizarlas. Ver aquello que usualmente no vemos, porque lo tenemos incorporado, no lo vemos. Pero el ejercicio genealógico acá es trazar la historia de esas prácticas y de ese modo desnaturalizarlas. Yo diría que el objetivo de esto es mostrar que la historia está abierta, que aquello que nos constituye no es algo, no estamos determinados por el pasado, porque esas prácticas son históricas, y al ser históricas significa que podemos transformarnos a nosotros mismos. Yo diría que este es el elemento ético-político que caracterizaría este ejercicio de una genealogía de las prácticas que reconstruyen la historia de las ideas latinoamericanas. Yo lo dejo por ahí, no sé si después va a haber alguna conversación. Hay posibilidad de hacer preguntas. Vale. Muy bien, buenas tardes. Vamos a tratar de seguir como en el espíritu y en la tónica que plantea Santiago. Yo también entendí, y así lo he hecho en ocasiones anteriores cuando he tenido la fortuna de estar acá, de proponer y de compartir experiencias investigativas. Es un poco lo que comprendo de este espacio y así también, al igual que Santiago, lo he tomado. Bien, yo quiero llamar la atención sobre algo que quiero ser curioso, simplemente en términos de concentración. Y tiene que ver con el hecho de que frente a estos temas, estas preguntas que nos convocan hoy, específicamente en este panel, lo que está empezando a ser curioso es justamente seguir defendiendo la historia de las ideas. Y eso me interesa muchísimo como dato, me interesa muchísimo como balance y como perspectiva del presente alrededor del tema. Hemos sido testigos, algunos de los que venimos de cierta academia un poco más ortodoxa, como aquella de la que yo vengo a la Universidad Nacional, mucho más acerca de una transformación de los intereses con este nuevo siglo en términos de pensar que en general podemos llamar colombiano y latinoamericano. Ese dato me interesa muchísimo y lo asumo como una constatación. Entonces, lo que voy a hacer aquí simplemente alrededor de unos 3 puntos muy concretos, siguiendo también esta ruta expositiva trazada por Santiago, va a ser hablarles de una investigación en concreto y a partir de ella, a partir de ciertos rasgos generales de esta investigación, irles proponiendo como algunos puntos alrededor del tema que nos convoca. La investigación que les quiero contar trata sobre identidad cultural colombiana, precisamente, y se desarrolla alrededor de unos 4 años en 2 fases que asumen metodológicamente la historia de las ideas y que la asumen dentro de lo que originalmente podría llamarse esa tradición de la historia de las ideas, tal y como se irradió desde lugares como esta academia que tanto queremos desde los años 80. Y digamos que en ese sentido hay una descripción metodológica que nos va a servir para plantear cosas. ¿Cuál es el objetivo del asunto? El objetivo del asunto era justamente trazar las regularidades alrededor, no necesariamente de la identidad cultural colombiana, porque los autores no la van a expresar de esa forma. Y miren lo interesante que ha sido el trabajo que se ha tenido que curtir con este tiempo. Es más de un referente conceptual mucho más amplio y que esperamos sea mucho más rastreable incluso en el futuro, lo colombiano. Y aquí hacemos también evidente una polémica interesantísima que tal vez algunos de ustedes conozcan, que plantea Jorge Orlando Melo alrededor del término de identidad cultural en la revista El Malpensante, cuando nos propone uno de esos temas que son una delicia en las clases de filosofía, cuando nos dice que en los años 70 surge el concepto de identidad cultural y que este es inaplicable a realidades anteriores a ese fogón del cual se origina. Y nos parece sumamente interesante que sea precisamente un historiador quien le haga una crítica semejante a un concepto que
obviamente para las décadas posteriores a la enunciación del mismo, se ha convertido en algo tan importante en ciertos ámbitos. Entonces les cuento muy rápido, la idea era rastrear lo colombiano, y la manera, o más bien, esta conformación originaria alrededor de la historia de las ideas se nos convierte en una propuesta que esperamos defender en la medida que vayamos socializando los resultados de esta investigación. Se las cuento rápido, la identidad tiene un pequeño, gran problema que se ha entendido como mismidad. La identidad cultural en la clave de lectura que proponemos prescinde de la identidad lógica y relativiza los aportes de la problematización sobre la identidad personal. Yo también estoy pasando cosas rápido, al igual que Santiago. Digamos que eso merecería mucho más atención. ¿Qué se propone? Se propone una clave de lectura en la cual cualquier forma de identidad referida al nivel de discusión que atañe en general a lo colectivo, que entendemos como identidad cultural, es imposible y es impensable sin la diferencia. Y digamos que alrededor de ello se constituye entonces el paso que dimos alrededor de los preceptos tradicionales de la historia de las ideas y de la clave de lectura que proponemos, y que sin mayores pretensiones es lo que queremos como poner allí en el debate y en la discusión, haciendo obviamente eco de un recorrido que en ese aspecto sí, por supuesto, retoma los asuntos tradicionales de la historia de las ideas, es decir, una revisión de etapas y una revisión de autores, tratando de mostrar cómo alrededor del concepto particular, que es el que nos interesa, podemos trazar una hoja de ruta posterior, que eso es lo que nos falta hacer, alrededor de la clave de lectura que proponemos. Allí evidentemente estos rastreos siempre son insuficientes, y este es un aspecto metodológico que siempre también nos ha ocupado, alrededor de criterios de selección de autores y de textos, por ejemplo, cómo hacer para que sea efectivamente la pregunta, que sea el objetivo el que guíe, y no algún criterio arbitrario de selección de los mismos. En ese sentido, digamos que tratamos de proponer el asunto en términos en los que la diferencia haya de alguna manera hablado alrededor de la obra de esos autores. Y ese criterio, más o menos, es el que se trató de llevar. La segunda fase de este asunto tenía que ver con el problema de la identidad, o con el problema de lo colombiano, más específicamente, en los autores actuales. Y autores actuales los entendemos como aquellos que han marcado un referente de pensamiento en la segunda mitad del siglo XX y en la actualidad. Digamos que aquí es donde viene el aspecto más interesante de esta propuesta. Aquí es donde la clave de lectura empieza a tomar sentido realmente. Aquí es donde sentimos que realmente allí hay un referente que nos ha servido para proponer, ¿sí?, que más allá del trazado, del mapeo de un concepto en unos autores, nos estemos encontrando es realmente con la posibilidad real de asumir la identidad en otros términos. En esta segunda fase se tratan autores de distinta índole, de distinta procedencia, y no solamente de formación estrictamente filosófica. Se le da cabida, por supuesto, a una idea amplia alrededor de lo colombiano, y se trata de problematizar el asunto alrededor del bicentenario, del que en nuestra opinión ha sido una oportunidad desperdiciada para pensar los temas que no son nuevos como preguntas, pero que pueden ser nuevos como respuestas, y que tienen que ver con esa conformación del proyecto de nación, y que tienen que ver con esas regularidades, y que tienen que ver, tú lo dices muy bien de esa forma, Santiago, con lo que serían, poniéndolo en tu jerga atrevidamente, esos dispositivos recurrentes en la actualidad. Y digamos que en ese sentido esta investigación que está concluyendo lo que nos está mostrando que son varias cosas. Yo pregunto simplemente mencionarlas bastante rápido. La primera, que la filosofía tal y como se ha entendido, y miren que una concepción ortodoxa de la filosofía, estas son discusiones también frecuentes que se tienen, hace caer,
¿sí?, bajo la misma contundente sospecha, tanto a propuestas como la genealógica, como a propuestas de la historia de las ideas. Lo que nos encontramos es que la filosofía disciplinar es absoluta y totalmente insuficiente, tanto en sus postulados como en sus métodos, para tratar problemas como el que nos ocupa. No es posible, bajo una exigencia ortodoxa disciplinar, tratar el tema de la identidad cultural. Esa es una primera cosa que nosotros encontramos. La segunda, que el asunto que planteamos teóricamente como identidad en la mismidad y identidad en la diferencia, una propuesta que hace el profesor Miguel Rojas, un filósofo cubano, que la asimilamos, la discutimos y la propusimos como referente de este asunto, nos está indicando que este asunto de la identidad va a adquirir muchas formas y va a darle la cabida a otro tipo de posibilidades en las que incluso la identidad misma se cuestiona. La tercera es que ratificamos que, un poco en el sentido de una discusión que estamos viendo hace poco alrededor de la normalización, que el trabajo de la gente dedicada a la filosofía ha estado mucho más cerca de los problemas sociales de lo que nosotros mismos pensamos para nuestra enorme. Y eso hay que matizarlo, obviamente, en determinadas etapas. Y una cuarta, que asumir una concepción de la identidad más allá de una postura culturalista, que asumir una noción de la identidad más allá de las antinomias y las aporías que nos genera siempre el encontrar recurrencias en estos términos de lo que se supone le da sentido a la razón de ser de un colectivo, pues lo que nos está mostrando es que hay una clave de lectura que tenemos que seguir desarrollando, y esa clave de lectura tiene que ver justamente con esa reconceptualización de la identidad cultural. Entonces, rápido se los resumo. Partimos de una investigación de historia de las ideas bastante tradicional, asumimos una propuesta reflexiva alrededor de un concepto particular que lo problematizamos, lo propusimos. Hicimos un recorrido de más de 2 años alrededor de los autores en el sentido metodológico más pegado, pero nos encontramos que llevando el problema al presente, el problema de la identidad sigue siendo vigente. El problema de la identidad se desborda a sí mismo, el problema de la identidad se diversifica, adquiere otros nombres, se resignifica, se dispersa. El problema de la identidad se enmascara, se camufla, se esconde, de alguna manera transmuta, de otra manera incluso, y esto solo se puede entender como cuando se asume la identidad desde la diferencia, incluso es capaz de asumir el hecho de la posibilidad de su propia desaparición como problema. Pero lo que nos hemos encontrado es justamente esto. Entonces, se lo resumí rápido. De nuevo, al igual que Santiago, mucha cosa pendiente que tendríamos que decir. Y una gran perspectiva al futuro. La gran perspectiva al futuro es cómo implantar la discusión sobre la diferencia en unos términos del siglo XXI. La otra vez, y con esto finalizo, en algún otro escenario donde estábamos compartiendo, no tanto en la mesa, sino en el pasillo, suele suceder. Claro que suele suceder. Se dio una discusión muy interesante que yo recuerdo. De esa discusión tengo una deuda pendiente. Esa deuda pendiente es una pregunta. Y esa pregunta la enuncio acá, no voy a decir la respuesta así en extenso, en muchos minutos, porque no hay tiempo, y además siempre es bueno dejar buenas excusas para escenarios distintos y próximos y futuros. Y esa pregunta tiene que ver con la validez o no del latinoamericanismo. Y simplemente voy a decir una cosa: si es que es posible hablar con el ismo adelante, o sea, haciendo la decidida aclaración, ¿sí?, de que eso tiene un componente, por supuesto, ideológico, si es que vale la pena hablar del latinoamericanismo del siglo XXI, pues el latinoamericanismo tiene que ser un proyecto ideológico de la diferencia.
y en ese sentido estamos dispuestos a que en los próximos escenarios investigativos en los que nos encontremos, si nuestra propuesta de identidad cultural no lo aguanta, estamos dispuestos también a considerarlo, pero necesariamente tiene que ser desde la diferencia. Esto tendría que explicarse mucho mejor, por supuesto, pero bueno, creo que por ahora, para seguir hablando, muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer solo un par de comentarios, pues para ir precisando los temas y las discusiones. Digamos, el problema que me interesa no es en realidad el problema de la identidad, sino el problema de la desidentificación. Porque si uno mira las luchas políticas contemporáneas, la cantidad de múltiples luchas políticas antirracistas, antisexistas, luchas ecológicas, etcétera, etcétera, uno lo que puede mirar aquí es, si uno se toma en serio estas luchas, uno se da cuenta que son luchas por la desidentificación. Es decir, las luchas, por ejemplo, feministas, son luchas por desidentificarse frente a un patrón cultural machista. Las luchas ecologistas son unas luchas por desidentificarse frente a una forma de interactuar con la naturaleza, frente a una forma de hacer. Las luchas antisexistas o anti lo que sea, esas pequeñas luchas que vemos por todos lados, son luchas por la desidentificación, no son luchas por la identidad. Para mí el problema de la cuestión de la identidad es que la identidad es algo muy favorable al Estado. El Estado es el que quiere la identidad. El Estado necesita lo uno de la identidad. ¿Sí? Por eso, digamos, a mí no me interesa el proyecto de nación como tal. El proyecto de nación es un proyecto de identidad, es un proyecto identitario, siempre lo fue. Y yo creo que la genealogía busca es desmarcarse de la idea del proyecto de nación. Yo creo que el problema que hace el proyecto de nación. El problema más bien es mirar la diferencia, exacto, en eso estoy de acuerdo contigo, pero la diferencia no se da en la nación, la diferencia es justamente lo que queda excluido del proyecto de la nación. ¿Sí? Entonces, porque el proyecto de la nación, en tanto que el proyecto de gubernamentalidad, es un proyecto de identidad, es un régimen de la colombianidad. ¿Sí? Entonces, el problema que me interesa a mí no es el de la identidad, sino el de la desidentificación, resonando de este modo con una multiplicidad de luchas políticas contemporáneas. Ese sería un primer punto. Un segundo, el del latinoamericanismo. Sí, ahí estamos en una discusión interesante. Si por latinoamericanismo entendemos la pregunta por la identidad de América Latina, yo me desmarco decisivamente de ese proyecto. ¿Sí? Yo entiendo que ese proyecto fue importante en un momento histórico. ¿Sí? Fue importante durante la Guerra Fría, fue importante, digamos, en un momento donde era necesario de pronto para estos países tradicionalmente marcados por el colonialismo, tradicionalmente marcados por el sometimiento colonial, de pronto establecer una posición propia geopolítica frente a los bloques dominantes. En ese momento el latinoamericanismo fue supremamente importante y ahí surge la filosofía latinoamericana como proyecto político. Eso lo entiendo perfectamente. También fueron importantes los proyectos populistas en América Latina. ¿Sí? Perón, Vargas, la Revolución Mexicana, todo esto fue muy importante y de ahí surge también toda esta pregunta por la identidad latinoamericana. Pero hoy en día, ¿cuál sería el sentido del latinoamericanismo? No es que el colonialismo se haya acabado, ahí sí. No es que los intereses políticos se hayan acabado, ahí sí. Pero el problema es que cada vez es más problemático plantear una cuestión de una exterioridad siquiera relativa de América Latina frente al capitalismo global. Porque, digamos, uno no puede hablar de latinoamericanismo hoy en día sin previamente haber hecho un diagnóstico del funcionamiento del capitalismo global. El funcionamiento extensivo e intensivo del capitalismo. O si no, sería un proyecto culturalista, sencillamente. Otra vez caer en un culturalismo latinoamericanista. Yo creo que la pregunta seria acá es: ¿hasta qué punto estos países, estas sociedades latinoamericanas, están permeadas y cómo
por los imperativos del capitalismo global, de tal manera que uno pueda volver a replantear un proyecto latinoamericanista en tanto que instrumento crítico para combatir ese capitalismo global. Yo creo que el latinoamericanismo está hegemonizado por el capitalismo global. Nada más mercadeable que América Latina, para el turismo, para la industria cultural, para la industria disquera. Digamos, estas cosas están ya demasiado capturadas y funcionan muy bien dentro de un dispositivo de captura, dentro de un aparato de captura capitalista. A mí me parece por eso que tal vez la pregunta no sería ya más por el latinoamericanismo, sino por el funcionamiento del latinoamericanismo en un dispositivo de control. Que creo que es lo que planteé yo en mi libro de la crítica de la razón latinoamericana. Por eso yo me distancio hoy del problema del latinoamericanismo. Date cuenta que hay unas confluencias interesantes que desarrollando. Lo último que planteas, yo lo asumo como una constatación y me parece que en eso estamos plenamente de acuerdo. A ver, cuando nosotros proponemos que el ismo implica realmente una clave ideológica, estamos pensando justamente en cómo desde la diferencia se puede asumir incluso una crítica al capitalismo. Es que eso no creo, ya para meternos propiamente en lo último que sugieres, eso creo que no lo excluye, ¿sí? Por la rapidez del asunto. En otros escenarios hemos discutido como, por ejemplo, un pequeño paréntesis, alrededor del papel de la filosofía en el siglo XXI, nosotros sí defendemos que necesariamente tiene que darse un escenario intercultural para poder seguir haciendo válido el papel de esta disciplina en esta cita. ¿Sí? ¿Para dónde voy con esta pequeña referencia de otra discusión que de todas maneras sí tiene que ver con esto? Al hecho de que esta propuesta desde la diferencia, esta propuesta de reflexión desde la diferencia, claro, a mí me cuesta hablar de exterioridad, pero me gusta hablar de los bordes, por ejemplo, ¿sí? Desde las fronteras, ¿sí? Y estamos viendo cómo alrededor de las fronteras, para retomar también con tu comentario al inicio, cómo se están dando una multiplicidad de movimientos, cómo se están dando una multiplicidad de inquietudes, que las menos honestas, las menos son las de hablar desde lo académico y plantar una posición, las más son las de salir a la calle, ¿sí? A asumir una reivindicación al punto de entregar hasta lo más valioso. Y en ese sentido es que lo asumimos. Nos parece que plantearlo desde la diferencia tiene que ser asumir políticamente el hecho de esos límites o de esas fronteras, ¿sí? Y eso de alguna manera nos justificaría el hecho de que asumimos una visión crítica de lo identitario en términos de mismidad y en términos de movilización, porque la identidad se construye. La identidad en ese sentido esencialista, que lo compartimos, eso ha sido, por supuesto, un aparato de justificación de multiplicidad de proyectos, ¿sí? Que como dice Santiago en su época, pues hoy en día se ven cuestionados. De lo que yo sí dudo es de que podamos, ¿sí?, desembarazarnos, querramos o no, ¿sí?, de la presencia en bruto, en facto, de hecho, de las realidades nacionales y de los referentes de lo nacional como punto de referencia contextual de muchas de estas discusiones, ¿sí? Un poco, y recuerden ustedes, los teóricos del nacionalismo, o algunos más, otros menos, lo plantean, ¿sí? Algunos podemos definir qué es eso, otros no, pero la nación es una realidad. Y alrededor de esa realidad es que se plantean también algunas de estas discusiones. Entonces, date cuenta que hay unas coincidencias que me parecen interesantes. Lo que pasa es que sí tenemos que afinar no solo lo metodológico, sino ya propiamente el asunto propositivo alrededor de lo que tiene que ver el siglo XXI con sus desafíos y alrededor de lo que tiene que ver el seguir asumiendo una postura que, pues, por lo menos pretende ser, yo no sé si crítica, pero por lo menos pretende como proponer escenarios de discusión para el presente, no para ese pasado, estaba tomando nota aquí, sino no para ese pasado que solo nos interesa como dato, que me parece que también eso está revaluado desde la misma historia de las ideas, ¿sí?, y que habría que pensar mejor, sino como una posibilidad
de afianzar algo que también es parte de lo que ha sido la herencia de este pensar latinoamericano del siglo XX, y es la posibilidad de asumir una postura frente al mundo. Entonces date cuenta que a mí me cuesta la exterioridad, te lo confieso, pero me gusta la frontera. Y recuerda que la frontera no es ese abstracto, no es esa línea abstracta, digamos, de esa forma, porque a veces lo vemos así, ¿no? Y alrededor de esa línea abstracta parece que pudiéramos justificar que lo que está a un lado o lo que está al otro o es similar o es muy diferente. La frontera es algo totalmente dinámico, lo sabemos. La frontera se opone a la no identidad. Que mueve. Justo porque está o la frontera te desidentifica. Exacto, la diferencia. Si tú hablas de frontera y hablas de identidad, bueno, ahí hay una contradicción, ¿no? Si estás en la frontera, no perteneces a ningún lado de los bordes, estás en un punto en la mitad. No, porque lo sigues pensando desde la misma. Yo encuentro una contradicción entre hablar de diferencia y hablar de identidad. ¿O hablas de diferencia o hablas de identidad? Interrumpimos un poquito por cuestiones de tiempo. Más bien, me gustaría escuchar de pronto preguntas de su parte. Me parece interesante algo como para mencionarnos en esta discusión, es que a pesar de la diferencia de enfoques, digamos, me parece que los dos ponentes, mis dos acompañantes en esta mesa, están dándole relevancia al problema de lo local, al pensar la filosofía y al hacer filosofía. Digamos, me parece que de algún modo, desde sus dos rincones, ya sea desde la frontera o desde la exterioridad, proponen de algún modo no hay exterioridad, proponen de algún modo una práctica filosófica distinta, ¿no? Digamos, yo desde sus dos ámbitos, digamos, y su enfoque distinto, lo que puedo leer es una suerte de, digamos, de un relevo y una ruptura disciplinar frente al tema de la filosofía y de la filosofía latinoamericana, a pesar de que se encuentran en dotados distintos. Me gustaría en este punto, digamos, abrir para preguntas. Sebastián y la profesora. Bien, digamos que son dos perspectivas. A mí me causa curiosidad que de una u otra forma ese debate que se ha tenido ahí me reproduce de una u otra forma una discusión que de pronto el profesor Santiago podría ser un poco más, nos podría, digamos, dimensionar un poco más esta discusión que tuvo Foucault con Sartre sobre el mismo tema de cómo historiamos, de cómo hacemos ese ejercicio de historiar el presente también. Porque pues de una forma Jean-Paul Sartre tenía una recogida, toda una tradición de la modernidad, digamos, la recuperación del sujeto, ese sujeto crítico, y un poco también miraba desde la línea marxista también por la acción social de Jean-Paul Sartre, digamos. Entonces había como había una apertura a esa historia de transformación, de acción existencial, etcétera, etcétera. Y de una forma también Foucault, digamos, esa discusión ahí que hay entre estos dos, digamos, casi contemporáneos, alrededor de justamente cómo historiamos ese presente y vamos un poco a otra acción que ya no tendría que ver la acción social, sino una acción metodológica al interior de las epistemologías, digamos así. Entonces, me da la sensación que en cierta forma se reproduce esa discusión y había un eco, entonces, en esa discusión, Jean-Paul Sartre y Michel Foucault, también justamente en la discusión alrededor de la historia de las ideas, o sea, justamente. Y la segunda pregunta es que el profesor Santiago señalaba que en la filosofía no es costumbre mirar los archivos. Bueno, esa negación no me parece un poco tan acertada en el sentido que, por ejemplo, Marx, cuando estuvo en Inglaterra, pues hizo todo un ejercicio, digamos, de archivo con la biblioteca en Inglaterra, estudiando justamente los balances económicos del siglo XIX, Londres como el laboratorio del capitalismo en Occidente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, digamos, yo pienso que en el ejercicio filosófico de cada pensador hay una propuesta metodológica de cómo abordar un archivo. Entonces, digamos, esta también sería otra pregunta, particularmente desde el punto de vista metodológico, ¿qué nos ofrecería, por ejemplo, Foucault como pistas de trabajo para pensar cómo la filosofía pensaría un archivo, digamos así, siendo, digamos, Foucault, por ejemplo, en la historia de la clínica, tiene una investigación sobre archivos de la medicina en el siglo XVIII,
o en la psiquiatría, o en la historia de la locura. Digamos que en Foucault hay una serie de pistas metodológicas para poder pensar cómo la filosofía pensaría de la China, digamos, puntualmente, cuáles serían como esas acciones, esas prácticas investigativas concretas que permitieron a Foucault pensar justamente esos no lugares que no fueron pensados por la filosofía tradicional. Profesora, hacemos las preguntas primero y luego. Primero yo veo dos proyectos totalmente diferentes. El del profesor de la Universidad de San Buenaventura me suena repetitivo, el sentido de lo otro, hacer el discurso de lo otro. No sé, creo que eso me ha imaginado de alguna manera. No veo muy clara la diferencia en cuanto al proyecto. Me interesa aquí saber por qué de pronto Santiago, después de haberse hecho daño a la crítica de la historia de las ideas, de pronto tú propones, desde lo que estás haciendo, recuperar la historia de las ideas para como nos sirve para el proyecto que tenemos ahorita, pero hay que reconstruir esa historia de las ideas, hay que no digamos recuperarla, sino reconstruirla. ¿De dónde sale esa propuesta de recuperación de la historia de las ideas dentro del proyecto que tú has venido de alguna manera a ayudar? Yo creo que Santiago plantea algo importante, es partir de un análisis del capitalismo global. En ese análisis del capitalismo global, en la fase actual neoliberal, pues como han planteado autores como Harvey, ese capitalismo neoliberal no solo es biopolítico, sino geopolítico. Entonces, si uno mira esa dimensión geopolítica de ese capitalismo global y tenemos en cuenta algunos de los problemas actuales de esa geopolítica, algo que comentábamos aquí en este escenario, y es, por ejemplo, la compra de millones de hectáreas de tierras en el sur por parte de los países del norte. Es una clara dimensión geopolítica del capitalismo. Entonces, es aquí donde nosotros, no es para crear un tercermundismo, pero cómo emprendemos acciones para la defensa exactamente de estos recursos, de estos actores que se ven perjudicados, por ejemplo, por la venta de tierras. Entonces se da uno cuenta ahí que la identidad también funciona, de hecho, como un proyecto, ¿sí?, que sirve para pelear contra ese mismo Estado que está ensamblado con una maquinaria capitalista global. Entonces estos actores terminan utilizando la identidad también como una forma de esa lucha, precisamente, por ejemplo, en ese caso, para no dejarse desposeer de sus tierras. Entonces aquí aparece también el problema del Estado. Yo pienso que en ese caso geopolítico del capitalismo, en esa dimensión geopolítica del capitalismo, temas como la integración, usted mismo lo ha señalado, la integración de hechos se basa en parámetros económicos, o es, digamos, cooptada por el discurso mismo de la economía, pero pienso, por ejemplo, que esos problemas que se están planteando de integración también pueden servir exactamente como lo contrario, como una forma de esa defensa, ¿sí?, como una estrategia también, en ese caso de defensa, por ejemplo, en el caso de América Latina, en el caso de América del Sur, de unos determinados recursos. Entonces, a mí me parece que ese problema de la identidad sigue vigente, ¿sí? Se ha señalado, claro, no es una esencia, es un proceso, es un producto, pero también es una forma de agenciar la defensa de recursos, por ejemplo, de intereses, ¿sí? En últimas, claro, se trata de luchar contra unas determinadas lógicas del capitalismo global, pero hay que pensar también cómo funciona eso a nivel local, cómo funciona eso a nivel nacional, y por lo que estamos viendo en la situación actual ideológica del mundo, es que ese problema del Estado todavía no es muy claro, y lo cierto es que si uno defiende intereses inmediatos, pues sus intereses vitales inmediatos, esa lucha, por ejemplo, por la tierra se convierte en algo fundamental. Entonces a mí me parece que ese concepto sigue siendo operante. Por otro lado, desde la misma historia de las ideas se pueden seguir haciendo investigaciones interesantes en esa reconstrucción que usted propone, y en ese sentido mantener esa vigencia, ¿no?, de esa historia de las ideas, que pueden seguir aportando aspectos muy interesantes dentro de esa historiografía que muchos califican ya de tradicional, porque sigue dando, por ejemplo, pistas sobre esos problemas de recepción en la academia. Al fin y al cabo, los académicos, claro, como usted lo señala, desde los criollos han monopolizado esos discursos de la filosofía latinoamericana, pero en últimas también los académicos son agentes, son actores importantes, actores sociales, si usted lo quiere, dentro de la vida universitaria, y en ese sentido también vale la pena estudiar las prácticas filosóficas.
¿sí? Estudiar las prácticas filosóficas dentro de la universidad o dentro de esa materia que se llama academia, y en eso sirve mucho también esa historia de las ideas. Empiezo con lo último porque lo tengo más fresquito. Claro, estudiar las prácticas filosóficas, eso está bien, las prácticas filosóficas. Es decir, si eso fuera, magnífico, ¿no? Pero cuando uno estudia una práctica filosófica, estudiar una práctica filosófica, ¿qué es? Estudiar una práctica filosófica no es decir qué dijo tal personaje, sino cómo lo dijo, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto de reglas que permiten articular un enunciado específico en un espacio-tiempo específico? Eso significa cómo se hace la cosa, cómo es la práctica discursiva, no qué dijo. No qué dijo, porque es que qué dijo. Entonces, digamos, en ese sentido yo me desmarco metodológicamente de la historia de las ideas, que es simplemente una reconstrucción de contenidos. Ahora, sigue siendo útil por muchas razones. Yo mismo participo en un proyecto de historia de las ideas del Instituto Pensar que se llama Pensamiento Colombiano del siglo XX. Vamos a salir para el tomo 4, con Guillermo Hoyos. O sea, yo creo, yo le digo, bueno, no más historia de las ideas, ¿no? Y la historia de las ideas aporta cosas interesantes. Es interesante. Tú acabas de dar un libro de Gutiérrez Girardot que voy a mirar con mucho interés. Me interesa Gutiérrez Girardot. Me interesa qué pensaba Gutiérrez Girardot sobre Nietzsche, qué pensaba sobre otros temas, sobre la identidad colombiana. Eso es interesante. Ahora, lo que yo digo es, si lo que queremos es que la Escuela Filosófica de la Universidad Santo Tomás pueda repensar su propia tradición, entonces yo creo que tenemos que ir más allá de la historia de las ideas. Y por eso, Patricia, es que retomo el punto. Yo le creo mucho a Ortega y Gasset en esto de que hay que pensar en tradición. Yo creo que las tradiciones uno no las puede patear. La Universidad de Santo Tomás tiene una tradición única en este país, que es la filosofía latinoamericana. Esta universidad no puede darse el lujo, pues, no sé, de aquí a mañana decir, bueno, ya no vamos a hacer más. No, pero tampoco puede darse el lujo de seguir repitiendo la misma cosa eternamente. ¡Qué pereza! ¿Qué es lo que tiene que hacer esta escuela? Pensar su propia tradición y desde su propia tradición. Y en eso yo estoy, yo me identifico mucho con esta escuela, yo salí de aquí. Y siempre he seguido vinculado con esta línea de pensamiento. Entonces yo creo que si hay un desafío que tiene la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santo Tomás es asumir su propia tradición filosófica, pero echarla para adelante, ¿no? Moverla. Claro, al mismo tiempo puede seguirse haciendo proyectos de historia de las ideas, sí, y si quieren hasta de filosofía y la liberación, ¿sí? Pero bueno, pero que hacen lo mismo, no. Ahora, hay otras cuestiones. La cuestión del Estado, sí, la cuestión del Estado, digamos, tu pregunta es la dimensión política del problema de la identidad. Es una pregunta que me gusta mucho, me parece muy pertinente. Es decir, ¿la identidad para qué sirve? Yo siempre me hago esa misma pregunta, la dimensión pragmática de la identidad, no qué es la identidad, ¿será que la identidad? No, esa pregunta me interesa. Me pregunto cómo funciona la identidad, qué significa la identidad en términos políticos o en términos epistémicos, cómo funciona un discurso de identidad. Ese es el punto, la pragmática del asunto. Y en términos políticos, la identidad puede tener sin duda una utilidad importante, ¿sí? Por los casos que tú dijiste, digamos. Yo no estoy diciendo que el Estado es una cuestión ya de la modernidad y que hay que salir del Estado, no, por favor. En América Latina uno no podría hacer el lujo de patear el Estado, ¿sí? Lo que yo digo es que el Estado es un campo de batalla, el Estado es un campo de lucha, donde puede haber discursos de identidad actuando, pero donde puede haber otro tipo de demandas que no son identitarias. Lo que les dije hace un ratico, las demandas, digamos, de las que le hablé ahora, antisexistas, no son demandas identitarias. ¿Ustedes creen que las mujeres están peleando por la identidad de la mujer? No están peleando por eso, están peleando por zafarse de una identidad, por marcar una diferencia. Estoy plenamente de acuerdo contigo, son luchas por la diferencia, no son luchas por la identidad. Cuando se convierta la cuestión en identidad, y tenemos que empezar a preocuparnos. O sea, cuando la lucha feminista se convierta en la cristalización de una identidad, ahí tenemos que trazar una línea de fuga frente a eso y volver a desidentificar.
identificar, ¿no? Porque ¿qué es la lucha política? ¿Plegarse uno a una identidad? No, es desidentificarse. Sin embargo, hay luchas políticas, ya si uno no lo ve tanto en términos moleculares, sino en términos molares, para usar mi jerga, ¿sí? Como las cuestiones geopolíticas, ahí la identidad puede tener una utilidad estratégica. ¿Sí? O sea, uno puede hablar de la identidad de los UBAs, por ejemplo, que combaten la intromisión de las petroleras en una cierta territorialidad colombiana, pero es una identidad estratégica. Yo creo que así es que tenemos que mirar filosóficamente esto, no como una identidad en sí, no como una cosa en sí, sino como una cuestión pragmática y estratégica. La pregunta es: ¿para qué sirve la identidad UBA en un determinado momento histórico? No qué son los UBAs en términos ancestrales, cuál es su cosmovisión. Yo creo que eso es una pregunta interesante para la filosofía. Pena, pero no creo. La pregunta interesante para la filosofía es cómo funciona una identidad en términos epistémicos, en términos éticos y en términos políticos. Entonces, más o menos por ahí, ¿sí? Claro, luchas por la diferencia, claro, ahí estamos, ¿no? Luchas por la identidad, no, ese ya no me suena tanto. Ya no me suena tanto. Lo de Sartre y Foucault, bueno, no sé, no entendí bien por qué encontraste un eco en el debate con Sartre y Foucault por el tema de la historia. No sé por qué no entendí bien. Digamos que estos términos, digamos, en Sartre hay una preocupación porque la filosofía, digamos, como un pensamiento de tradición donde reivindica en cierta forma una idea de emancipación del sujeto, es decir, de alcanzar la mayoría de edad, pues puede, digamos, involucrar un poco con el marxismo, ¿cierto? Digamos, el marxismo de la época ya radicalizaba la posición de un sujeto que actuaba socialmente y que salía a la calle, digamos, y digamos que entraba a participar dentro de los procesos de transformación, búsquedas de identidad, todo este cuento. Digamos que Sartre marchó muchas veces en la calle y todo el cuento. Y digamos que Foucault había... junto con Sartre. Bueno, eso es importante. Pero digamos que lo que yo veo de una u otra forma es que en la posición, digamos, filosófica de Foucault había una renuncia a una cierta acción social, y entonces, digamos, la filosofía no estaría pensada igualmente como una praxis histórica en donde, por ejemplo, lo que piensa de una u otra forma la filosofía es la liberación también, de que en el ejercicio filosófico, digamos que el hombre va a poder alcanzar la mayoría de edad y todo el cuento, ¿cierto? Digamos que Foucault me parece un poco escéptico frente a esa posición, de una u otra forma. Entonces, digamos, él piensa, no, pensemos un poco las prácticas sociales de dominación, pensemos en otra forma el sistema, el capitalismo, que digamos es el gran sistema de captura donde todas las subjetividades finalmente van a quedar atrapadas, y entonces el tema de la lucha, de la reivindicación social, de la diferencia, pues quedarían en cierta forma marginadas y no habría respuesta para ello. Entonces, por eso pensaba yo que la posición Sartre-Foucault de una u otra forma nos pone en situación sobre la cuestión de la filosofía para qué también. Y bueno, ya lo que también implicaría esa pregunta es, cuando el profesor Antonio Castro puntualiza, es que la Universidad de Santo Tomás debería de una vez zafarse un poco de la preocupación sobre la historia de las ideas, y nos dice, bueno, tendríamos entonces que pensar la filosofía metodológicamente, ¿cierto? Y hablar de pensar las prácticas que constituyen el pensamiento. Bueno, hasta ahí perfecto. Pero entonces uno, ¿qué hace, por ejemplo, en donde hay lugares, digamos, centros de enseñanza de filosofía, donde continuamos, digamos, un poco con el altar al autor? Digamos, uno encuentra, pues no digo que efectivamente el ejercicio filosófico exige una disciplinaridad y todo el cuento, pero uno encuentra, por lo menos en las mallas curriculares de los programas de filosofía, que ese es el elemento de la investigación concreta, práctica, queda a un lado justamente porque estamos aprendiendo a parafrasear la obra de Sartre, la obra de bueno, etcétera, etcétera. No, yo creo que es importante aprender rigurosamente la práctica filosófica. Yo creo que una facultad de filosofía no puede abandonar el ejercicio riguroso de mirar, pues que eso es lo que hacemos, pues. Digamos, es lo que hemos aprendido, a mirar textos, a trabajar bien a un autor. Ahora, si lo que queremos es ser creativos, yo creo que ahí tenemos que desidentificarnos un poco de esa práctica. Hay que aprenderla, hay que aprender a hacer filosofía, y aprender el ejercicio riguroso de la filosofía es algo irrenunciable, ¿sí?
pero hay que marcar unas líneas de fuga frente a eso también, ¿no? Y empezar a establecer diálogos con la historia, diálogos con la sociología, la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, la cuestión de los archivos, de lo que había ahora hablado. Cuando hablaba de archivos, me acordé parte de tu pregunta, que tú decías lo de Marx. Sí, claro, pero yo estaba hablando desde que la academia no nos enseña a los filósofos a hacer archivos. En el currículo no hay archivo 1, ¿no? Ahí es metodología, no sé qué, pero los filósofos no aprendemos a levantar archivos, eso lo aprendemos en los historiadores. A eso me refiero. Bueno, la cuestión de Sartre-Foucault, a ver, yo creo que ahí hay un malentendido, me parece, en el modo como lo planteas. Sí, porque, por varias razones. Uno, Foucault no está renunciando a la intervención política. El escepticismo de Foucault no es de que ya no tengamos de que no se pueden hacer cosas. Foucault es el mismo, pues te contaba ahora, él sale a marchar, él sale a protestar. Uno podría reconstruir a Foucault también desde sus intervenciones políticas. El escepticismo de Foucault se debe a la idea de que es posible una sociedad transparente, que es posible la emancipación total, como se planteaba en aquellos días en muchos grupos de la izquierda radical en Francia, de que a través de una intervención radical podemos cambiar la sociedad de un momento para otro, podemos empezar de cero la revolución. Foucault es escéptico frente a eso. Es escéptico frente a eso. ¿Y por qué es escéptico? Y eso lo descubre al final de su obra. Es escéptico porque si eso llegase a ocurrir, el caso hipotético de que se ocurriera, de que pudiésemos liberarnos del poder, pues de que la sociedad pudiera ser transparente frente a sí misma, que pudiéramos tener un acceso a la totalidad. Si eso ocurriera, la libertad humana desaparecería inmediatamente, porque la libertad humana solo es posible en tanto que hay límites. En tanto que hay límites. Eso lo veía Kant. Eso lo vio perfectamente Kant. El hecho de que nuestro conocimiento tenga límites, de que no podamos tener acceso al mundo noménico, sino al mundo fenoménico, es lo que nos hace libres, lo que nos da la posibilidad de ser responsables frente a nosotros mismos. Si tuviéramos acceso a la cosa en sí, seríamos, no sé, autómatas ciegos. Justamente la imposibilidad, la existencia del límite, la existencia de un vacío intranscleable, la imposibilidad de la totalidad, es lo que nos permite ser libres. Eso es lo que Foucault descubre al final de su vida con la cuestión del cuidado de sí. Entonces, el tema de la libertad del cuidado de sí no implica una renuncia a lo social. Implica lo siguiente, implica que uno puede hacer oposición, uno puede incluso hacer luchas, actitudes anticapitalistas, en la medida en que uno sea capaz de interrumpir los flujos del capitalismo en su propio cuerpo, en su propia vida. Lo que decía Deleuze del fascismo, uno lo podría decir también del capitalismo. Es muy fácil ser antifascista, pero en lo molar, ¿no? Criticar a Hitler, criticar a los líderes, al fascismo. Pero ¿qué pasa con los microfascismos que alojamos en el cuerpo? ¿Qué pasa con el fascismo molecular? Habría que combatirlo a través de intervenciones éticas, y eso es lo que trata de hacer Foucault en la última parte de su vida. Y lo mismo podríamos decir del capitalismo. Es más fácil ser anticapitalista, remarxista, de café, lo que sea, a nivel molar, pero ¿qué pasa con el capitalismo que se desliza por las moléculas de forma callada? Ese capitalismo molecular habría que combatirlo desde intervenciones éticas, y eso es lo que Foucault llama el cuidado de sí. Es decir, la constitución de dispositivos de interrupción, de dispositivos de sabotaje, de dispositivos que impidan la conexión de los flujos capitalistas por el cuerpo. Y eso yo no creo que sea apolítico. Ahora, habría que mirar ambas cosas, lo molar y lo molecular, ¿no? La protesta y la demanda en términos políticos, al Estado, la demanda y la protesta en esos términos molares, pero sin descuidar la lucha molecular, porque es que el capitalismo y el fascismo pasan es por abajo. No es una cuestión de ideología de falsa conciencia, es una cuestión de cuerpo. Pues ahí tiene que darse la lucha política. Bien, par de cosas. No sé si vale la pena mencionarlo, pero muy corto.
No, la cuestión es esta. Yo no creo, doctora Patricia, yo no creo que sea repetitivo en el sentido de que yo sí considero que hay ciertas deudas de la historia del cerebro, como la entendemos tradicionalmente. Y una de esas deudas es la diferencia. Ahora, no sé si valga la pena mencionarlo rápido, algunos de ustedes lo saben. A mí la historia de la ciudad me ha servido como una estrategia metodológica, entre otras. ¿Sí? Y esas, entre otras, yo considero que no se excluyen. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, por la consideración filosófica del pensar indígena. ¿Sí? Pero cuando me voy a la pregunta, a la consideración filosófica del pensar indígena, no me voy con historia de ciencia. Porque soy consciente de que más allá de las limitaciones también hay un poco de deudas con esto. ¿Sí? Y en ese sentido hay otras herramientas que han sido muchísimo más efectivas. Y déjame ligar eso con otra cosa que tú planteas. Lo que tú llamas la identidad estratégica, de alguna manera es lo que desde la historia se pretende proponer como la lógica de toda identidad posible, y es la construcción. Porque no es la revisión y la recurrencia esencialista, ¿sí?, a unos principios. Lo que nosotros nos encontramos es justamente eso. O sea, si la diferencia nos enseñó algo, es que la identidad se construye, ¿no? Y entonces la pregunta por cómo es el pensar UBA pues puede ser interesante, pero en términos que tú llamarías estratégicos y nosotros de construcción de identidad, pues es un dato más, ¿sí? Porque lo que realmente nos está mostrando el asunto es que todas, ¿sí?, hasta las identidades hegemónicas, ¿sí?, precisan de referencia, porque si no, ¿cómo se construye? ¿Frente a quién? ¿Frente a qué? ¿Frente a qué se homogeniza? ¿Sí? Entonces, alrededor de eso es que va nuestra reflexión. Es un poco también para hacer esa alusión. Hay colegas míos que cuando yo cito el RAE no les gusta, pero yo cito el RAE. Hay una sección del RAE que es muy interesante. Hay otras que son obviamente las de identidad de siempre. Y una que es muy curiosa dice que de alguna manera la identidad es aquello que se propone y que se plantea, ¿sí? No necesariamente aquello que se supone se es. Ahora bien, dentro de lo que se propone y lo que se plantea hacer, seguramente que hay unos entrecruces con aquello de lo que se supone se es, ¿sí? Pero no es ese el fin. O sea, el telos no es eso. El telos es la construcción. Y cuando se asume una protesta, o cuando se asume una reivindicación de la diferencia, también, sin generalizarlo por supuesto, pero también existe la posibilidad de que se estén construyendo unas identidades nuevas en otra clave, ¿sí? Eso puede ocurrir. Y digamos que en ese sentido es que también se puede explorar, que me parece interesante poder explorar. Entonces quiero, simplemente era como para mencionar este par de cosas, pero pues nos lo deja abierto para que sigamos conversando. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Agradecemos entonces el panel a nuestro caso, a Johnny Gua, y a nuestro coordinador, moderador, profesor Santiago Patarroyo de la Universidad de los Libertadores, integrante de nuestro grupo de investigación Bartolomé de las Casas. Vamos a preparar entonces enseguida la presentación del Observatorio Filosófico Colombiano. Mientras estamos en la transición, que pongan la pantalla para ese evento, les hago unos comentarios de transición y de enmarque de esto. Precisamente el panel que acabamos de escuchar sobre la presencia de la filosofía en